de nuestra reflexión, que es la simbólica cristiana en el libro del Apocalipsis. Muy brevemente vamos a hacer solamente una alusión a los textos de este libro apasionante. Me regreso un poquito. El libro del Apocalipsis es un libro que fue escrito precisamente para los cristianos que sufrían persecución, para los cristianos que tambaleaban en sus decisiones y claro, se veían envueltos en situaciones límite de persecución, de odio, de muerte, de ver que asesinaran a los demás creyentes que compartían con ellos la fe. Es un libro con un lenguaje muy interesante. Es un libro muy rico en imágenes, muy rico en su género propio, que forma parte de la apocalíptica. Así que es un libro, precisamente, muy revelador, que es lo que significa la palabra apocalipsis, revelación. Dios da y revela el sentido de la historia, el sentido de la vida. Como decimos nosotros, no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo resista. El sentido de la vida no es solo dolor, no es solamente alegría, no es solamente el mal, las desgracias, sino que el sentido de la vida, la primera y la última palabra la tiene Dios. Así que es un libro lleno de esperanza, preñado de esperanza, precisamente para brindar fortaleza a los creyentes. Un libro escrito precisamente para decirles ánimo. La primera y la última palabra la tiene el Cordero de Dios. Así que recurre a muchísimas imágenes que conocen, sugestivas, imágenes llenas de vida, de esperanza, de dinamismo, para que el creyente no sucumba ante la marginación, el desprecio. Veamos aquí una muy breve introducción. Se trata de descubrir, pues, en este tema que nos ocupa, la simbólica de la ciudad, la simbólica en el Apocalipsis, se trata de descubrir desde la ciudad bíblica la presencia de Dios en nuestras urbes. Elegimos el Apocalipsis porque es un escrito posterior a la resurrección de Cristo, quien inaugura en el mundo un orden nuevo, presente y actuante en la urbe. Así como lo decimos en nuestros módulos, la ciudad vive, Dios vive en la ciudad. Es la experiencia de una comunidad pospascual que se esfuerza por vivir con fe y se empeña en descubrir en su ciudad la presencia de Dios y del Cordero resucitado. Así que es una comunidad viva y operante en medio de la ciudad. No se va a distinguir de los demás, sino por su fe, por su entrega, su forma distinta de ubicarse y de realizarse en la propia ciudad. Son 8 textos del Apocalipsis que les dejo yo para que los reflexionen, los mediten y para que los puedan checar en el texto abundante que acompaña esta presentación. Se trata de 8 textos, como vemos, la ciudad santa, la ciudad nueva, la ciudad morada de Dios, la ciudad sede del jaspe, la ciudad templo, la ciudad sede del sol, la ciudad reino de Dios. Y finalmente, con una reflexión sobre la comunidad cristiana, comunidad sacerdotal. Veamos la primera imagen. Lo importante de estos binomios es que se corresponden mutuamente. Es decir, son 2 claves que se implican. Como hemos dicho, son 7 símbolos con doble expresión. Una que es posible sentir, es decir, la ciudad real. Y la otra es la ciudad invisible, infinita, que es realmente la que se anhela poseer. Estamos entre la realidad y el ideal. Esto es importante.
Son las dos caras de la misma moneda, por decirlo con otras palabras. Estos son textos bíblicos que unen en perfecta simbiosis tanto el significante y el significado, que constituye su horizonte de sentido, el ámbito de lo imaginario y de lo interpretativo. La primera imagen nos dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 21. Vi a la ciudad santa. Es un texto de dos palabras. En griego se dice polis hagia, que en la experiencia nada o poco tienen que ver entre ellas, pero que el autor del Apocalipsis se atreve a unirlas. La ciudad santa. Quiere llevar al lector más allá. El símbolo de polis, de ciudad, es ciudad humana o terrestre. Aparece en el Apocalipsis 27 ocasiones. Y casi es análoga con la expresión la ciudad de Dios. Aquí nosotros vemos cómo el símbolo se toca, el símbolo se siente, se ve, y una vez contemplado, se interpreta y se convierte en respuesta activa. Asimismo, estimula la imaginación creativa, creando nuevos imaginarios. Vi la ciudad santa. La realidad física, ciudad, parece retroceder en la medida que avanza su actividad simbólica, la ciudad santa. De esta manera, se inicia el cambio de sentido. Ciudad santa. La calidad de sentido de una urbe, que afirma el Apocalipsis, no se da por el hecho de ser un conglomerado humano que cuenta con habitaciones y espacios de trabajo y diversión, sino que el plus de sentido tampoco se lo da el hecho de hacer realidad la virtualidad de muchos imaginarios humanos. Quien le otorga esta sobrevaloración, ciudad santa, es Dios mismo, al convertirlo por su revelación en símbolo sagrado. El cuerpo humano, gracias a sus sentidos, siente la urbe. De esta manera, el cuerpo humano se convierte en el primer elemento natural al que cada expresión humana recurre. Es el significante cuyo significado es su espíritu. Al ser el cuerpo el vehículo que une a la persona al espacio y tiempo urbanos, la urbe se convierte como, digamos, en bisagra que abre a la infinitud del espíritu, que somos significante de significados. La ciudad, la polis, donde se vive, es por lo mismo el indicio, es la huella. La ciudad santa es la totalidad. Así que una remite a la otra. Veamos ahora la siguiente. Vi a la ciudad, la nueva Jerusalén. Ahí del capítulo 21, versículo 2b. Es otra manera de dar significado a la polis, a la ciudad, que es el significante. Se podría afirmar que Nueva Jerusalén es un símbolo unitario, pues entrelaza muchos otros símbolos. Un símbolo unitario. Esto podría llevarnos a hablar de la posibilidad de un mito imaginario escrito, ya que reconstruye la conciencia colectiva y la praxis social del pueblo de Dios, creando mitos liberadores y subvertiendo mitos dominantes. La urbe se ha descrito en su carácter humano dentro de un contexto antropológico y sociológico. Eso es nueva. Algo viejo está vencido. No va a ser nueva paulatinamente o de tajo en la línea del ya pero todavía no, sino la urbe es nueva porque algo celestial ya está en ella. Claro que no es aventurado adelantar que lo nuevo es la encarnación y la resurrección, con las apariciones de Jesucristo, quien como tal habita en la ciudad. El Cristo resucitado habita en la ciudad.
Y precisamente porque Jesucristo no cubre ni abarca la urbe, sino que vive en ella, tiene que ser ubicado en un lugar concreto. Si tal lugar no abandona la urbe, ésta mantiene lo nuevo como realidad y como esperanza. Otra vez aparece aquí el binomio, realidad y esperanza. La siguiente imagen, ciudad morada de Dios, la morada de Dios con los hombres. Es el siguiente versículo del capítulo 21 del Apocalipsis. Nos podemos preguntar, ¿por qué se atreve Juan a llamar a la polis santa y nueva? La respuesta la tenemos a la mano, pues sencillamente porque la urbe es la morada de Dios con los hombres. La urbe es la visión. Ser morada de Dios es la interpretación. Es la tienda de campaña que Dios ha montado entre los hombres. La imagen que la tienda parece incompatible con el símbolo de la urbe. Se tiene aquí un simbolismo de estructura discontinua que podría confundir la interpretación del oyente que interpreta. Pero hagamos referencia también a un texto del Evangelio de San Juan, al prólogo, donde dice, el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria. Aquí es interesante, pues, al reflexionar sobre esta imagen veterotestamentaria, la tienda de campaña, Dios pone su morada, Dios pone su tienda en medio de nosotros, que es la presencia viva, dinámica de Dios en medio de su pueblo. Así que Dios no está perdido ya en su cielo, Dios decide habitar en la ciudad, Dios decide habitar en medio de su pueblo. La ciudad es morada de Dios, es como tal realidad presente. Ella se ha convertido en su habitación con los hombres. Es una realidad ya presente como consecuencia de la muerte y resurrección de Jesucristo. La siguiente imagen, la cuarta imagen, la ciudad es sede del jaspe. Hace referencia Dios y el Cordero. Del libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 11. No hay que ver la urbe parcialmente, sino como Juan la analiza, en una forma global. Dice en el versículo 10 del capítulo 21, desde un cerro alto y grande contemplaba la ciudad. Desde ahí se le contempla no tanto como lugar de caos, aquí viene lo importante, sino como principio de cosmos. Esta perspectiva no le permite detenerse en aquel aspecto inolvidable en sí de la ciudad. Claro, es la entidad que asesinó a Emmanuel, a Dios entre nosotros. Sino más bien Juan la contempla con ojos de fe, como el lugar de la resurrección, de las apariciones del resucitado y de la venida del Espíritu Santo. Esto es lo que Juan resalta. Este es el destino real de toda urbe. Asesinar al Dios que vive en ella, aspecto viejo, y ser dintel que abre a la novedad inesperada, a la morada de Dios y su Cordero. Lugar que se resiste a la fascinación del imperio y que orienta para lograr un mundo alternativo. Es decir, esto difícil que he dicho, creer ambas realidades es el centro de la espiritualidad de quien trabaja en la urbe. Y por eso es importante para nosotros. Toca a la comunidad cristiana más que a ningún otro habitante urbano creer, como lo hace Juan, que toda urbe es santa, que está bajando del cielo del lado de Dios, que irradia la gloria de Dios, que su resplandor es el de una piedra preciosísima. Su color se parece a la resplandeciente luz del jaspe o del jade. Dice, jaspe para Juan, el que está sentado en el cielo, Dios, y junto a él es el Cordero sacrificado, Jesucristo. Por lo mismo, llega a decir el mismo evangelista,
el mismo escritor del Apocalipsis, es natural que la muralla esté hecha con jaspe y que las bases de la muralla de la ciudad están adornadas con toda clase de piedras preciosas. Pero entre todas ellas, la primera base es de jaspe. Dios y su Cordero son el fundamento y quienes le dan forma y protección a la ciudad. Es decir, vivir de este imaginario va a dar al cristiano sentido de vida en la ciudad. El modo de ser urbano se vuelve universal porque hay en él valores universales y definitivos. Por eso él se refiere a una forma de realización del reino de Dios en la ciudad, precisamente porque esta, la ciudad, propicia condiciones para vivir muchos valores típicos del reino. El cristianismo es más afín con la vida urbana que con la rural. Si bien Jesús ha dado muchos ejemplos de la vida rural, de la vida del campo. Siguiente elemento. La urbe no necesita templo. Los seres humanos tendemos naturalmente a buscar la divinidad. Así somos creados, así fuimos creados. Eso es un elemento, un rasgo antropológico. Nos lo dicen los expertos. Este deseo natural del ser humano por tender hacia la divinidad es una aspiración presente en todo ser humano, que se ha reprimido, que se ha buscado deshacerla, es otra cuestión, pero en todo ser humano hay este deseo por la divinidad. Y la reacción del ser humano, lo vemos en todas las religiones, lo digo con mucho respeto, con mucho tacto, es precisamente salir al encuentro de la divinidad, crear espacios, encontrar espacios donde pueda, valga la redundancia, encontrarse con la divinidad. Diferenciar espacios es muy importante. Y entonces creamos templos, construimos pirámides, construimos espacios para posibilitar ese encuentro con la divinidad. Pero aquí viene lo importante. El libro del Apocalipsis nos dice, nos habla de esta nueva ciudad que no necesita templo. Al albergar a Dios y al Cordero como moradores, la urbe no necesita templo. Dice en el capítulo 21, versículo 22, y no vi templo alguno en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios, el Todopoderoso y el Cordero. La presencia directa de Dios y de Cristo Cordero es lo que vuelve superfluo un edificio especial para un culto desencarnado al estilo veterotestamentario que adolece del sentido que el apóstol Juan considera como el culto que instituyó Jesucristo. Es decir, ser esclavo del otro. Pues yo, siendo el Señor y Maestro, les he lavado los pies, así también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. La utopía tiene un topos, es decir, un lugar. La utopía, la diaconía, el servicio. Pero también aquellos que son la condición de esta, los que la hacen posible. ¿Quiénes son? Los hambrientos, los que lloran, los odiados, expulsados, insultados, considerados delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Los marginados por la sociedad. Los que están fuera del sistema. Los que no pasan con el sistema. Este culto sí es ubicable en el tiempo y en el espacio urbano, y a su vez es no ubicable, es utopía, porque ya nos decía Jesús, nos dice Jesús, no se adorará al Padre en este cerro o en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Ningún lugar de la urbe es menos sagrado que el otro, porque en cualquier topos urbano, en cualquier lugar de la urbe puede hacerse evento esta utopía. En este sentido, toda ciudad y toda urbe es templo de Dios. Es otra forma de describir lo que es la samaritanidad, en la que se enlazan, en la que baja de la ciudad de Jerusalén y el despojado hasta de sus propias ropas, golpeado, que se encuentra medio muerto.
Con la venida de Cristo al mundo, Dios ha iniciado una nueva forma de relacionarse entre los hombres, de relacionarnos entre nosotros mismos y a su vez relacionarnos con Dios. Este cuerpo de Cristo que habita en la urbe es el templo de Dios. Así que el templo no es ya un edificio, no es un lugar físico construido por manos humanas, sino es el mismo ser humano. Esta afirmación apunta a la no diferenciación entre lo sagrado y lo profano, porque esa es una diferenciación que nos ha dañado muchísimo, decir lo que sí es sagrado y lo que no es sagrado, como si existiesen cosas que se le escapan a Dios, donde Él no habita. Hablamos de cosas sagradas en tanto cuanto son utilizadas, empleadas en relación para el culto, para diferenciarlas de las que no se emplean para el culto así directamente. Pero esto es muy importante, que debemos de trabajar en la ciudad. Dios habita en la ciudad y ese es su templo, el mismo ser humano. Si toda la ciudad es tenida como templo, de modo que la vida misma de la ciudad es considerada como culto, no es incorrecto denominar latría a la vida cotidiana del cristiano. Claro, esto interpela a cualquier comunidad cristiana urbana sobre sus prácticas religiosas. Veamos la siguiente imagen. Ciudad sede del sol, Dios y el Cordero son el sol de la polis, de la ciudad. El evangelista Juan, a partir de lo dicho, desbordándose en símbolos, saca conclusiones. La ciudad no necesita luz del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Esta vida divina que planifica la ciudad santa hace que las coordenadas del tiempo y del espacio que regulan la vida de los hombres sean puestas entre paréntesis, porque la ciudad es día permanentemente. Esta vida divina crece en todas sus formas en la urbe. El río de agua de la vida que brotaba del trono de Dios y del Cordero, al correr por toda la ciudad, a uno y otro lado del río, hay árboles de vida que dan fruto 2 veces y que cada mes y sus hojas sirven de medicina para las naciones. Dios y el Cordero resucitado se encuentran al alcance de todos. Nos encontramos pues con una reconciliación total. Es una concepción integradora: naturaleza, cultura, cielo, tierra, sagrado, profano, ciudad y naciones. Conciben el cielo como mundo y el mundo como ciudad, y la nueva ciudad como un lugar abierto e inclusivo de ciudadanía para todos. La urbe para Juan puede ser resumida en una frase paradójica: es la realidad actual del futuro de Dios. Es la realidad actual del futuro de Dios. La urbe es creación de Dios, pero adquiere la forma de todo lo que el hombre ha creado en su historia. Todo lo nuevo, lo distinto, alternativo a lo que prescribe la bestia, creado y recreado por el hombre y la mujer urbanos, es gracia que está bajando de Dios. Veamos la siguiente. El reino urbano de Dios. Si para Mateo, Lucas y Marcos el reinado de Dios tomó imágenes campesinas, para Juan, debido a la concentración de cristianos judíos helenistas en las ciudades del Imperio Romano, la contextualización tuvo que ser, como fue de hecho, en simbólicas urbanas. Aquí vemos una fascinante y tremenda diferencia de los evangelios sinópticos con el evangelista Juan, en particular con el libro del Apocalipsis. Ya no lo hace en parábolas, como lo habían hecho algunos de sus antiguos compañeros. Juan ahora el reino lo presentifica en la urbe. Si Pablo hizo de las ciudades su lugar de ministerio, porque se percató sin duda que era la nueva forma del vivir humano,
Juan hace de las ciudades y de las urbes el lugar en que Jesucristo, por su sangre, cual cordero inmolado, mereció ir más allá de lo que el cuerpo humano da de sí, habitar en la polis, en la ciudad, como resucitado. El cuerpo de Cristo es base de su resurrección. La urbe es base de la morada de Cristo resucitado. Bueno, podemos decir muchas más cosas a este respecto, sobre la ciudad reino de Dios, sobre la samaritanidad que se vive en la propia urbe, sobre cómo vivir este amor a Dios y amor al prójimo. Vamos a pasar al siguiente punto. Cómo la comunidad cristiana es sacerdote en la urbe. Esto también es algo muy importante para aquellos, sobre todo en estos tiempos de clericalización, donde hemos descuidado terriblemente el aspecto catalizador de las instituciones fundantes del pueblo de Israel. El sacerdote está al servicio del pueblo, de Dios. El rey está al servicio, es el profeta. Y nosotros aquí hemos desplazado fatalmente la atención, hemos perdido el profetismo y nos hemos clericalizado. Desde esta perspectiva es entonces importante recuperar la profecía. Hemos de decir brevemente que conviene tomar en cuenta que los dos términos, reino y sacerdote, dependen del mismo verbo hacer, haciendo Cristo Jesús de nosotros un reino y una raza de sacerdotes. Se trata de un reino que ha de ejercerse en la tierra. La realeza de Cristo se prolonga en ellos, los cristianos, activamente contribuyendo a la realización histórica en la tierra del reino mismo. En el Apocalipsis, el término sacerdote, además de este texto que hemos citado, se aplica 2 veces más a los cristianos, y esto en forma muy precisa, cuando dice: los hiciste reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. La segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos, serán sacerdotes de Dios y de su Mesías, y reinarán con él 1000 años. No se trata de un reino de sacerdotes, sino de una comunidad constituida con poder, donde todos son sacerdotes. La insistencia de parte de Juan habla del interés que tiene de que todos se involucren realmente en esta empresa, ya que Cristo con su sangre los compró para dicha empresa. De ellos depende que otros, que son pobres como ellos, aunque no crean en el Cordero, se comprometan en este proyecto de instauración del reinado de Dios. Es pues un sacerdocio activo, existencial. Al dirigirles este mensaje, Juan, precisamente en el momento en que los cristianos celebran la liturgia cultual, que en este tiempo se celebraba en las casas, y este es el contexto en el que se lee el Apocalipsis, les hace notar que este aspecto del sacerdocio debe completar el sacerdocio cultual. Este sin aquel no es el sacerdocio de Cristo. Aquel es el sacerdocio con el que Cristo logró la victoria de la que los cristianos son herederos. Si el culto del Antiguo Testamento es solamente cultual, el nuevo sacerdocio no se queda indiferente ante las debilidades humanas. No es ya la investidura adquirida gracias a una consagración ritual que otorga el derecho de ingresar a lugares sagrados para aplacar a Dios con sacrificios, ya que se tiene un poder especial que lo separa del resto de los seres humanos. Juan echa abajo este planteamiento. El sacerdocio de Cristo, y consecuentemente del cristiano, no es poder, sino diaconía a la ciudad. No es simple sacrificio de ofrendas, y aquí viene lo importante, y con eso termino, sino entrega de la propia persona que asume la suerte de otros y la hace propia. El perfil de estos sacerdotes vencedores se define aún más si se confronta con el perfil de los que, en los capítulos anteriores, aparecen como vencidos. Las comunidades sin duda se sienten animadas
con esta propuesta esperanzadora. El Apocalipsis trata de animar a los cristianos a participar activamente en la lucha contra la opresión del imperio, de la cultura dominante. Al final, la victoria del Cordero ya se conoce. Esto es la motivación del presente. El futuro está ahora, total y completamente, en las manos del hombre. Pues aquí dejamos nuestra reflexión para invitarles a las siguientes preguntas de comprensión y acción. ¿Cómo me impacta el mensaje del libro del Apocalipsis sobre la ciudad? Segunda, ¿cómo me inspira este binomio en mi proceder pastoral? ¿A qué me conmueve? Y aquí importante es la palabra conmover, no en el sentido de compasión, sino a desinstalarme, a salir al encuentro del otro, a dejar las viejas prácticas, no porque sean malas, ya no me sirven, no me ayudan a mi realidad concreta. Tercera pregunta, ¿cómo la palabra de Dios me conduce a conocer, rozar y amar mi ciudad con su simbólica urbana? Espero que estas reflexiones les ayuden a ustedes para profundizar desde el aspecto bíblico, desde el libro de Jonás y desde el libro del Apocalipsis, que mueva nuestra acción pastoral en forma renovada, en forma más dinámica, para responder a los retos, a las lógicas de la urbe que nos plantean nuevas situaciones, y así ser más fieles al Evangelio, ser más libres, ser más creativos, ser más personas de hoy para el hombre de hoy que nos necesita, que quiere y busca sentido para su propia vida. Muchas gracias.